Cómo un joven campesino de Hunan se convirtió en el fundador de la República Popular China y en uno de los líderes políticos más influyentes del siglo XX. ¿Qué llevó a Mao Zedong a emprender el largo y tumultuoso camino hacia la revolución, transformando no solo una nación sino la geopolítica mundial? ¿Y cómo sus ideas y acciones, a menudo controversiales, dieron forma a la China moderna? Hola, bienvenidos a Tras la Invención. En este video, nos sumergiremos en la compleja y fascinante historia de Mao Zedong. Desde sus humildes comienzos y su participación en el movimiento del 4 de mayo, hasta su papel decisivo en la larga marcha y la eventual fundación de la República Popular China. Exploraremos los éxitos y los fracasos de su gobierno, incluyendo la gran salto adelante y la revolución cultural. ¿Fue Mao un visionario revolucionario o un dictador implacable? ¿Qué legado dejó para su país y para el mundo? Acompáñame en este viaje a través de la historia de China, donde desentrañaremos los misterios de la vida de Mao y descubriremos cómo sus acciones siguen resonando en la actualidad. Prepárate para un relato de poder, ideología y transformación que te mantendrá cautivado hasta el último minuto. Mao Zedong nació el 26 de diciembre de 1893 en Shaoxan, una aldea situada en la provincia de Hunan, en el sur de China. Provenía de una familia campesina de origen relativamente modesto. Su padre, Mao Yichang, era un granjero próspero que también trabajaba como juez local en el sistema legal tradicional chino. Su madre, Wen Yimei, era una mujer devota y trabajadora que influyó significativamente en la educación temprana de Mao. Durante su infancia en Hunan, Mao experimentó de primera mano la pobreza y las duras condiciones de vida en el campo. La región de Hunan, montañosa y agrícola, estaba marcada por la desigualdad social y la opresión de los campesinos por parte de los terratenientes locales. Estas experiencias moldearon profundamente la perspectiva de Mao sobre la injusticia social y lo llevaron a desarrollar una sensibilidad hacia las condiciones de los trabajadores y campesinos chinos. A pesar de sus humildes orígenes, Mao demostró ser un estudiante brillante y ambicioso. Desarrolló un interés temprano en la lectura y el aprendizaje, y buscó educarse a sí mismo a través de libros y obras literarias, muchos de los cuales estaban fuera del alcance de la mayoría de los campesinos en esa época. Este deseo de conocimiento y su observación directa de las condiciones sociales en Hunan sentaron las bases para su posterior participación en movimientos revolucionarios y su liderazgo en el Partido Comunista Chino. Las influencias tempranas y la educación de Mao Zedong jugaron un papel crucial en su desarrollo como líder revolucionario. Aunque su familia no era económicamente privilegiada, Mao pudo recibir una educación básica gracias al énfasis que su madre puso en su instrucción y a su propio deseo de aprender. Mao recibió una educación básica en una escuela local, donde aprendió los clásicos confucianos y adquirió conocimientos sobre la historia y la cultura china tradicional. Aunque la educación confuciana enfatizaba la moralidad, el respeto por la autoridad y la obediencia, Mao también cuestionaba la legitimidad de las estructuras sociales y políticas existentes. Mao fue testigo de la Revolución de Sinai de 1911, que derrocó la milenaria dinastía Qin y estableció la República de China. Este evento despertó su conciencia política y lo llevó a cuestionar aún más la legitimidad del gobierno y las estructuras sociales establecidas. Durante su adolescencia, Mao entró en contacto con los movimientos intelectuales reformistas que abogaban por la modernización de China. Estos círculos intelectuales lo expusieron a ideas progresistas sobre el cambio social y político, así como a teorías revolucionarias occidentales y rusas. A pesar de no tener acceso a una educación formal avanzada, Mao era ávido lector y estudiante autodidacta. Devoraba una amplia gama de literatura, incluyendo textos políticos, filosóficos y literarios, que influyeron en su pensamiento y enfoque revolucionario. Mao se educó a sí mismo sobre temas como el marxismo, el leninismo y la teoría revolucionaria a través de la lectura y la discusión con otros intelectuales y activistas. La participación de Mao Zedong en movimientos estudiantiles y su camino hacia el comunismo marcaron una fase crucial en su vida y carrera. Mao se trasladó a Pekín en 1918 para continuar su educación y se involucró activamente en los movimientos estudiantiles que estaban surgiendo en ese momento. Estos movimientos estaban marcados por la agitación política y la búsqueda de cambios radicales en la sociedad china. Mao se vio influenciado por las ideas revolucionarias y nacionalistas que estaban ganando terreno entre los jóvenes intelectuales de la época. Durante su tiempo en Pekín,
Mao tuvo acceso a una amplia gama de literatura política, incluyendo obras marxistas y leninistas. Estudió los escritos de Marx, Engels y Lenin, y se familiarizó con la teoría y la práctica del socialismo y la revolución proletaria. Estas ideas resonaron profundamente con Mao y lo llevaron a abrazar el comunismo como un medio para transformar la sociedad china. En 1921, Mao fue uno de los fundadores del Partido Comunista de China durante una reunión en Shanghái. Esta experiencia fue fundamental para Mao, ya que le brindó la oportunidad de conectarse con otros revolucionarios y establecer una red de apoyo para su lucha contra el gobierno nacionalista y los señores de la guerra en China. Mao se involucró activamente en organizar y liderar movimientos campesinos en la provincia de Hunan, donde nació. Reconociendo el potencial revolucionario de la vasta población campesina china, Mao abogó por una revolución agraria y campesina como un componente central de la lucha comunista en China. Su experiencia en los movimientos campesinos lo llevó a desarrollar su teoría de la revolución rural como una vía hacia el socialismo en China. El papel de Mao Zedong en la fundación del Partido Comunista Chino, PCC, en 1921 fue significativo y marcó el inicio de su carrera como líder revolucionario. Mao Zedong fue uno de los 13 delegados que asistieron a la histórica Conferencia de Unificación del Partido Comunista Chino, celebrada en Shanghái en julio de 1921. La conferencia se llevó a cabo con el objetivo de unir a los diferentes grupos comunistas dispersos en China bajo una sola organización. En la conferencia, Mao abogó por la unidad entre los diversos grupos comunistas y trabajó para superar las divisiones internas que habían obstaculizado los esfuerzos revolucionarios anteriores. Reconociendo la importancia de la cohesión y la solidaridad entre los comunistas chinos, Mao desempeñó un papel activo en la promoción de la unidad y la colaboración. La Conferencia de Unificación fue un hito en la historia del comunismo chino, ya que marcó la creación oficial del Partido Comunista de China. Mao y otros delegados acordaron unificar sus fuerzas bajo un solo partido y adoptaron un programa y una constitución para la nueva organización. Mao fue uno de los signatarios del acta de fundación del PCC y desempeñó un papel fundamental en la redacción de sus principios y objetivos. Además de su papel en la fundación del partido, Mao también contribuyó con ideas y estrategias revolucionarias durante la conferencia. Su experiencia en los movimientos campesinos y su comprensión de las condiciones rurales en China influyeron en la orientación del partido hacia una revolución agraria y campesina como una etapa crucial en la lucha por el socialismo en China. El liderazgo de Mao Zedong durante la Revolución China fue crucial para el establecimiento y la expansión del dominio comunista en el país, especialmente en las áreas rurales. Mao Zedong desarrolló y aplicó la estrategia de guerra popular para movilizar y organizar a las masas campesinas en la lucha revolucionaria. Reconociendo el potencial del vasto campesinado chino como una fuerza revolucionaria, Mao ideó tácticas de guerrilla y movilización de masas para enfrentarse a las fuerzas del gobierno central y los señores de la guerra. Mao dirigió campañas de guerrilla en áreas rurales, estableciendo bases comunistas en provincias como Jiangxi y Shaanxi. Estas bases servían como centros de poder comunista donde se implementaban políticas revolucionarias, se organizaban unidades militares y se llevaban a cabo programas de reforma agraria y movilización campesina. Mao promovió movimientos campesinos para redistribuir la tierra de los terratenientes entre los campesinos pobres. Esto ayudó a ganar el apoyo de las masas rurales y debilitar el control de los terratenientes sobre el campo. Los campesinos que se unieron a la causa comunista recibieron tierras y apoyo en forma de programas de educación, salud y autoorganización. Durante la Guerra Civil China, Mao lideró la Larga Marcha, una retirada táctica del Ejército Rojo Comunista a través de terreno montañoso y hostil para escapar de las fuerzas del Kuomintang. Esta odisea de miles de kilómetros demostró la resistencia y la determinación del movimiento comunista y fortaleció la imagen de Mao como un líder revolucionario audaz y visionario. Con el tiempo, las fuerzas comunistas, lideradas por Mao, prevalecieron en la Guerra Civil China contra el Kuomintang de Chiang Kai-shek. En 1949, Mao proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín, marcando el triunfo de la Revolución Comunista y el establecimiento de un nuevo régimen bajo el liderazgo del Partido Comunista Chino. La Guerra Civil China, que se libró entre el Partido Comunista de China, PCC, liderado por Mao Zedong y el Kuomintang, KMT, encabezado por Chiang Kai-shek,
Fue un conflicto prolongado y devastador que definió el destino de China durante el siglo XX. La Guerra Civil China tuvo sus raíces en las divisiones políticas y sociales en China durante las primeras décadas del siglo XX. Después de la Revolución Xinhai de 1911, que derrocó la dinastía Qing y estableció la República China, el país quedó sumido en el caos político y la fragmentación. El Kuomintang, bajo el liderazgo de Sun Yat-sen y luego de Chiang Kai-shek, buscó unificar y modernizar China, mientras que el PSC abogaba por una revolución socialista y la eliminación de la élite terrateniente y burguesa. La Guerra Civil China comenzó oficialmente en 1927, cuando el Kuomintang, con el apoyo de fuerzas militares y económicas extranjeras, lanzó una campaña de represión violenta contra los comunistas durante el movimiento de Encirclement and Suppression. Los comunistas, liderados por Mao Zedong, se retiraron a las áreas rurales y comenzaron a organizar bases de apoyo campesino. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937 a 1945, el PSC y el KMT suspendieron temporalmente su conflicto interno para hacer frente a la invasión japonesa. A pesar de la colaboración ocasional, persistieron las tensiones entre los dos bandos. Los comunistas utilizaron este periodo para expandir su influencia en las áreas rurales y consolidar su poder. Después de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, se reanudó la lucha entre el PSC y el KMT por el control de China. La corrupción y el descontento generalizado con el gobierno del KMT permitieron que los comunistas ganaran apoyo popular y expandieran su territorio. Las fuerzas comunistas, lideradas por Mao Zedong, ganaron una serie de importantes victorias militares y finalmente tomaron el control de Pekín en enero de 1949. El 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclamó la fundación de la República Popular China en Pekín, marcando el triunfo del comunismo en China y el inicio de una nueva era. Chiang Kai-shek y el gobierno del KMT se retiraron a Taiwán, donde establecieron el gobierno de la República de China. La proclamación de la República Popular China el 1 de octubre de 1949 marcó un hito histórico en la historia de China y el triunfo definitivo del Partido Comunista de China, PSC, liderado por Mao Zedong. La proclamación de la República Popular China fue el resultado de una prolongada guerra civil china entre el PSC y el Kuomintang, KMT, liderado por Chiang Kai-shek. Después de años de conflicto y lucha, las fuerzas comunistas habían ganado terreno significativo en todo el país, desafiando la autoridad del gobierno del KMT. Para el momento de la proclamación, las fuerzas comunistas, dirigidas por Mao Zedong, habían logrado consolidar su control sobre vastas áreas de China, especialmente en las regiones rurales. Habían establecido bases de apoyo campesino y establecido un gobierno paralelo en muchas de estas áreas. La proclamación de la República Popular China se llevó a cabo en una ceremonia solemne en la Plaza Tiananmen de Pekín el 1 de octubre de 1949. Mao Zedong, junto con otros líderes comunistas prominentes, declaró la fundación de la nueva nación ante una multitud entusiasta de simpatizantes y ciudadanos. En su discurso de proclamación, Mao Zedong anunció el establecimiento de la República Popular China como un Estado socialista bajo el liderazgo del PSC, prometió construir una sociedad más justa y equitativa, erradicar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la gente común. La proclamación de la República Popular China fue recibida con una mezcla de reacciones en la comunidad internacional. Mientras que los países comunistas y algunos movimientos de liberación nacional la celebraron como una victoria para el socialismo y el antiimperialismo, otros países, especialmente Estados Unidos y sus aliados occidentales, la vieron como una amenaza para sus intereses en la región. Después de la proclamación de la República Popular China en 1949, Mao Zedong se convirtió en el líder supremo del nuevo Estado comunista. Su papel como líder fue central en la consolidación del poder del Partido Comunista de China, PSC, y en la transformación radical de la sociedad china. Mao Zedong ejerció un control casi absoluto sobre el partido y el Estado. Se le consideraba el líder indiscutible del PSC y, por extensión, del país entero. Su autoridad no se limitaba solo al ámbito político, sino que se extendía a todos los aspectos de la vida en China, incluyendo la economía, la cultura y la sociedad. Mao Zedong desarrolló una ideología comunista única conocida como pensamiento de Mao Zedong o maoísmo.
Esta ideología combinaba elementos del marxismo-leninismo con características chinas distintivas y las adaptaba a las condiciones específicas de China. En su ideología, Mao enfatizaba la importancia de la lucha de clases, la movilización de las masas y la revolución permanente como medios para alcanzar el socialismo y el comunismo. Durante su liderazgo, se fomentó un intenso culto a la personalidad en torno a Mao Zedong. Se le retrataba como un líder infalible y visionario, cuyas palabras y acciones eran consideradas sagradas. Su imagen estaba presente en todas partes, desde los billetes de banco hasta los libros de texto escolares, y se le rendía homenaje en innumerables obras de arte y propaganda. Mao Zedong fue el arquitecto de una serie de políticas y campañas que tuvieron un profundo impacto en la sociedad china. Estas incluyeron la colectivización agrícola, la industrialización acelerada a través de programas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Si bien algunas de estas políticas tuvieron resultados desastrosos y provocaron sufrimiento humano a gran escala, también dejaron una marca indeleble en la historia de China. La Gran Revolución Cultural fue uno de los movimientos políticos más significativos durante el liderazgo de Mao Zedong en China. Esta revolución, que tuvo lugar desde 1966 hasta 1976, tuvo como objetivo revitalizar el comunismo en China y consolidar el poder de Mao eliminando influencias revisionistas y burguesas dentro del Partido Comunista de China, PCC. Mao Zedong inició la Gran Revolución Cultural con el objetivo de purgar al partido y la sociedad china de elementos burgueses, revisionistas y conservadores que, según él, estaban obstaculizando el avance del socialismo en China. Mao buscaba revitalizar la revolución y reforzar su propia posición de liderazgo dentro del partido y del país. La Gran Revolución Cultural se caracterizó por una movilización masiva de jóvenes, estudiantes y trabajadores, conocidos como los Guardias Rojos, que se organizaron para llevar a cabo la purga ideológica y la reeducación de aquellos considerados enemigos del régimen comunista. Esta movilización resultó en una ola de violencia, persecuciones y purgas en todo el país. La Gran Revolución Cultural tuvo un impacto profundo en la sociedad china. Se desató un periodo de caos y violencia generalizados, con enfrentamientos entre facciones rivales, ataques a intelectuales y líderes locales, y la destrucción de templos, artefactos culturales y sitios históricos. La economía también sufrió graves consecuencias debido a la interrupción de la producción y la distribución. Durante la Revolución Cultural, el culto a la personalidad de Mao Zedong alcanzó su punto máximo. Se promovió la adoración fanática del líder comunista y su retrato se colocó en todas partes, desde edificios gubernamentales hasta lugares de culto. Mao se presentaba como la encarnación de la revolución y la guía infalible del pueblo chino. La Gran Revolución Cultural llegó a su fin después de la muerte de Mao Zedong en 1976. Su sucesor, Deng Xiaoping, lideró una campaña para restaurar la estabilidad y promover reformas económicas que alejaran a China del radicalismo de la era maoísta. La Revolución Cultural fue oficialmente condenada como un error político por el propio PCC en 1981. Durante el gobierno de Mao Zedong en China, se implementaron una serie de reformas agrarias y programas de colectivización como parte de la agenda comunista para transformar la estructura socioeconómica del país. Estas políticas estaban destinadas a redistribuir la tierra, eliminar la propiedad privada y establecer granjas colectivas controladas por el Estado. Mao Zedong y el Partido Comunista de China consideraban que la reforma agraria era fundamental para su agenda revolucionaria. En 1950, poco después de la fundación de la República Popular China, se lanzó una campaña nacional de redistribución de tierras para expropiar la propiedad de terratenientes y distribuirla entre los campesinos pobres y sin tierra. Esta medida tenía como objetivo eliminar el feudalismo agrario y ganar el apoyo de la mayoría campesina del país. A partir de la década de 1950, Mao y el PCC promovieron la colectivización de la agricultura como parte de su estrategia para acelerar la industrialización y la modernización del país. Las granjas colectivas, conocidas como comunas populares, eran unidades de producción agrícola donde los campesinos trabajaban en común y compartían los beneficios y las responsabilidades. Estas comunas fueron vistas como una forma de aumentar la eficiencia agrícola y la producción de alimentos mediante la aplicación de métodos socialistas de gestión.
En la década de 1950, Mao lanzó la campaña de las 3 reducciones y las 2 agregaciones, que consistía en reducir el alquiler, los intereses y los impuestos agrícolas, y agregar los campos agrícolas y el ganado. Esta campaña tenía como objetivo aliviar la carga económica sobre los campesinos y consolidar la propiedad colectiva de la tierra y los recursos. Si bien las reformas agrarias y la colectivización inicialmente llevaron a mejoras en las condiciones de vida de muchos campesinos y aumentaron la producción agrícola, también provocaron problemas como la disminución de la iniciativa individual, la falta de incentivos para la productividad y la pérdida de eficiencia en la agricultura. Además, la colectivización forzada y la represión de las resistencias locales causaron sufrimiento y descontento entre algunos campesinos, especialmente durante el movimiento conocido como el Gran Salto Adelante. Durante el gobierno de Mao Zedong en China, se implementaron 2 programas masivos conocidos como los Grandes Saltos Adelante en un esfuerzo por acelerar la industrialización y la modernización del país. Estos programas, lanzados en 1958 y 1966 respectivamente, estuvieron marcados por una serie de políticas radicales que tuvieron profundas consecuencias para la economía, la sociedad y el pueblo chino. Mao Zedong buscaba movilizar a la población china para aumentar la producción industrial y agrícola a un ritmo acelerado, superando a las potencias occidentales en un corto periodo de tiempo. Se promovió la creación de comunas populares, que eran unidades de producción agrícola y industrial donde los campesinos trabajaban en común. Se alentó la colectivización y se implementaron métodos de producción a gran escala. A pesar de algunos éxitos iniciales, los grandes saltos adelante resultaron en desastres económicos y humanitarios. La falta de planificación adecuada, la incompetencia administrativa y la priorización de los objetivos políticos sobre la realidad económica llevaron a una serie de problemas. La producción agrícola disminuyó debido a políticas agrícolas ineficaces, como el exterminio de aves y la eliminación de sistemas tradicionales de cultivo. Esto contribuyó a una de las peores hambrunas de la historia, que se estima causó la muerte de millones de personas. Las políticas imprudentes, como la transformación de tierras de cultivo en proyectos de ingeniería a gran escala, aumentaron la vulnerabilidad a los desastres naturales, como inundaciones y sequías. La presión para cumplir con los objetivos de producción llevó a prácticas coercitivas, como el trabajo forzado y la denuncia de supuestos enemigos del pueblo. La lealtad al Partido Comunista se convirtió en un criterio principal, lo que generó paranoia y represión política. Este movimiento, conocido como la Revolución Cultural, fue iniciado por Mao Zedong para revitalizar el fervor revolucionario y purgar a la sociedad china de influencias burguesas y revisionistas. Se formaron grupos de jóvenes radicales, conocidos como Guardias Rojos, para llevar a cabo la Revolución Cultural. Se fomentó la crítica y la denuncia de figuras y elementos percibidos como contrarrevolucionarios. La revolución cultural sumió a China en una época de caos y violencia política. Las consecuencias incluyeron violencia y represión, se produjeron persecuciones, detenciones y ejecuciones de personas consideradas enemigas del régimen comunista. La sociedad china se dividió y muchas vidas se vieron afectadas por la violencia y la inestabilidad. Desarrollo socioeconómico estancado. Durante este periodo, el enfoque en la lucha política y la persecución de supuestos elementos contrarrevolucionarios interrumpió el desarrollo socioeconómico y causó estragos en la educación y la cultura. Mao Zedong desempeñó un papel fundamental en la industrialización y modernización de China durante su gobierno como líder del Partido Comunista Chino. A pesar de los desastres y contratiempos asociados con sus políticas, especialmente durante los grandes saltos adelante y la revolución cultural, Mao implementó varias iniciativas que contribuyeron al desarrollo industrial y económico del país. Mao defendió un enfoque de planificación económica centralizada, donde el Estado tenía un control significativo sobre los recursos y la dirección de la economía. Bajo su liderazgo, se establecieron planes quinquenales para coordinar y dirigir el desarrollo económico en sectores clave como la industria pesada, la agricultura y la energía. Mao priorizó la construcción de una base industrial sólida como parte de su visión de fortalecer a China como una potencia mundial. Se establecieron numerosas fábricas, minas y plantas de energía en todo el país para impulsar la producción de acero, carbón, cemento y otros productos básicos necesarios para el desarrollo industrial.
Mao movilizó a millones de trabajadores chinos para participar en proyectos de construcción masivos, como la construcción de presas, carreteras, ferrocarriles y fábricas. Esta mano de obra masiva, aunque a menudo se utilizaba de manera coercitiva y con condiciones de trabajo difíciles, contribuyó al rápido avance de la infraestructura y la industrialización del país. A pesar de sus tendencias antiintelectuales durante la Revolución Cultural, Mao reconoció la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico. Se establecieron instituciones de investigación y se promovió la educación técnica para capacitar a una fuerza laboral calificada y fomentar la innovación tecnológica en China. Mao abogó por la autosuficiencia económica y la reducción de la dependencia de China de la ayuda extranjera y las importaciones. Esto se reflejó en políticas como la sustitución de importaciones y la promoción de la producción nacional de bienes básicos y tecnología. Durante gran parte de su mandato como líder de China, Mao Zedong mantuvo relaciones estrechas con la Unión Soviética, basadas en una alianza ideológica y estratégica. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgieron tensiones significativas entre los dos países, lo que finalmente llevó a una ruptura completa en las relaciones, conocida como la ruptura sino-soviética. En las décadas de 1940 y 1950, la Unión Soviética y China establecieron una relación de cooperación basada en su común ideología comunista y su interés mutuo en resistir la influencia occidental en Asia. La Unión Soviética proporcionó asistencia técnica, financiera y militar a China, ayudando en su proceso de industrialización y modernización. A pesar de su alianza inicial, surgieron divergencias ideológicas entre los líderes chinos y soviéticos. Mao Zedong comenzó a criticar lo que veía como el revisionismo y la burocracia del liderazgo soviético bajo Nikita Khrushchev. Mao abogaba por una revolución más radical y una mayor movilización de las masas, mientras que Khrushchev favorecía un enfoque más pragmático y menos dogmático. La tensión alcanzó su punto máximo en 1959 durante una serie de enfrentamientos fronterizos entre China y la Unión Soviética en la región de Xinjiang. Este incidente exacerbó las tensiones preexistentes y marcó el comienzo de un distanciamiento más significativo entre los dos países. La Revolución Cultural de China en la década de 1960 intensificó aún más las tensiones sino-soviéticas. Mao veía la Revolución Cultural como una forma de purgar la influencia burguesa y revisionista, incluida la influencia soviética, del Partido Comunista Chino y la sociedad en general. Estas políticas provocaron la crítica y la condena por parte de la Unión Soviética, lo que llevó a una ruptura total en las relaciones en la década de 1960. La ruptura sino-soviética tuvo un impacto significativo en la política mundial y en el equilibrio de poder en la Guerra Fría. Dividió el bloque comunista y debilitó la posición de la Unión Soviética como líder del mundo comunista. China buscó establecer relaciones con otros países, incluido Estados Unidos, en un esfuerzo por contrarrestar la influencia soviética en Asia y en el escenario internacional. La participación de China en la Guerra de Corea y otros conflictos regionales fue un aspecto clave de su política exterior durante el siglo XX. La Guerra de Corea fue un conflicto bélico que estalló cuando las fuerzas norcoreanas, apoyadas por la Unión Soviética y China, invadieron Corea del Sur en un intento por unificar la península bajo el gobierno comunista. En respuesta, las Naciones Unidas lideradas por Estados Unidos intervinieron para defender a Corea del Sur. China, temerosa de una potencial presencia militar estadounidense en su frontera, envió tropas al conflicto en octubre de 1950. Las fuerzas chinas lucharon junto a las norcoreanas y lograron empujar a las fuerzas de la ONU hacia el sur, hasta que finalmente se llegó a un punto muerto y se estableció una tregua en 1953. China también estuvo involucrada en una serie de conflictos fronterizos con la Unión Soviética, especialmente en la década de 1960. Estos enfrentamientos fueron parte de la ruptura sino-soviética y reflejaron las tensiones territoriales y ideológicas entre los dos países. Los enfrentamientos más significativos ocurrieron en la región de Xinjiang y en la isla de Damansky, Zhenbao, donde las tropas chinas y soviéticas se enfrentaron en escaramuzas armadas. En 1962, China y la India se enfrentaron en un breve pero intenso conflicto fronterizo en la región del Himalaya. La disputa territorial se centró en la región de Aksai Chin, controlada por China pero reclamada por la India.
China lanzó una ofensiva sorpresa y logró importantes avances territoriales antes de declarar un alto el fuego unilateral y retirarse de las zonas ocupadas. En 1979, China lanzó una invasión militar a gran escala de Vietnam en respuesta a la intervención vietnamita en Camboya para derrocar al régimen pro-chino de los Khmeres Rojos. La invasión china, aunque inicialmente logró algunas victorias tácticas, terminó en un punto muerto y una retirada china en marzo de 1979. Este conflicto demostró la tensa relación entre China y Vietnam, así como la determinación de China de proyectar su influencia en el sudeste asiático. El legado de Mao Zedong es complejo y está lleno de contrastes. Aunque es ampliamente reconocido por su papel en la fundación de la República Popular China y por sus esfuerzos para modernizar el país, también es objeto de críticas por las políticas represivas y las violaciones de los derechos humanos durante su gobierno. Fundador de la República Popular China, Mao lideró el Partido Comunista Chino en su lucha contra el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek, logrando finalmente la victoria en 1949 y estableciendo la República Popular China. Modernización y desarrollo económico. Durante su mandato, Mao implementó políticas para modernizar y desarrollar la economía china, incluyendo la colectivización agrícola y la industrialización. Sus programas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, tenían como objetivo acelerar el desarrollo del país y aumentar la producción. Igualdad de género y erradicación del analfabetismo. Mao promovió la igualdad de género y la educación universal, especialmente en las áreas rurales, lo que llevó a una reducción significativa del analfabetismo en China. Resistencia al imperialismo. Mao es recordado por su resistencia al imperialismo occidental y su lucha contra la influencia extranjera en China. Su liderazgo durante la Guerra de Corea y otros conflictos regionales fue visto como una muestra de la determinación china para proteger su soberanía nacional. Represión política. Durante la Revolución Cultural, Mao lanzó una campaña masiva para eliminar a los supuestos elementos contrarrevolucionarios y burgueses dentro del Partido Comunista y la sociedad en general. Esto resultó en la persecución, detención y ejecución de millones de personas, así como en la destrucción de vastas cantidades de patrimonio cultural e intelectual. Hambruna y muertes masivas. Las políticas del Gran Salto Adelante, que incluían la colectivización forzada y la reorganización del trabajo agrícola, provocaron una grave hambruna que resultó en la muerte de millones de personas por inanición y enfermedades relacionadas con la desnutrición. Represión de minorías étnicas. El gobierno de Mao también reprimió a minorías étnicas, como los tibetanos y los uigures, que luchaban por la autonomía y la libertad cultural. Culto a la personalidad. Mao fomentó un culto a la personalidad en torno a su figura, lo que resultó en un gobierno autoritario y un control totalitario sobre la sociedad china. Esta concentración de poder llevó a abusos de derechos humanos y a una falta de libertades civiles básicas. La evaluación del liderazgo y los logros de Mao Zedong en el contexto histórico es un tema complejo que involucra tanto aspectos positivos como negativos. Mao emergió como líder en un momento de profunda agitación política y social en China. Durante la primera mitad del siglo XX, el país estaba sumido en conflictos internos, la opresión extranjera y la pobreza generalizada. El colapso del imperio y la posterior guerra civil entre el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y el Partido Comunista de Mao crearon un vacío de poder que Mao supo aprovechar para consolidar su liderazgo. Logros positivos. Fundación de la República Popular China. Mao jugó un papel crucial en la fundación de la República Popular China en 1949, poniendo fin a décadas de guerra civil y estableciendo un nuevo régimen comunista. Modernización y desarrollo económico. Bajo el liderazgo de Mao, China experimentó un rápido crecimiento económico y una modernización significativa. Sus políticas de industrialización y colectivización agrícola sentaron las bases para el desarrollo futuro del país. Movimientos sociales. Mao promovió la igualdad de género y la educación universal, lo que contribuyó a mejorar las condiciones de vida de millones de personas, especialmente en las zonas rurales. También apoyó movimientos como la reforma agraria y la lucha contra el analfabetismo. Aspectos negativos y críticas. Represión política. La revolución cultural, lanzada por Mao en la década de 1960, resultó en la persecución masiva de disidentes políticos, intelectuales y cualquier persona considerada contrarrevolucionaria.
Esto llevó a la muerte y sufrimiento de millones de personas y a la destrucción de gran parte del patrimonio cultural chino. Desastres humanitarios. Las políticas del Gran Salto Adelante, diseñadas para acelerar el desarrollo económico, resultaron en una de las peores hambrunas de la historia, con millones de muertes por inanición y enfermedades relacionadas con la desnutrición. Culto a la personalidad. Mao fomentó un culto a la personalidad en torno a su figura, lo que llevó a un gobierno autoritario y a un control totalitario sobre la sociedad china. Esto resultó en una falta de libertades civiles básicas y un sistema político represivo. El fallecimiento de Mao Zedong en 1976 marcó el fin de una era en China y desencadenó un periodo de transición política significativa en el país. Después de su muerte, se produjo una lucha por el poder entre diferentes facciones dentro del Partido Comunista de China, PCC, lo que llevó a una serie de cambios en el liderazgo y en las políticas del país. Sucesión de liderazgo. Inmediatamente después de la muerte de Mao, Hua Guofeng, un leal seguidor del líder fallecido, asumió el control del gobierno y del partido. Sin embargo, el poder real pronto fue disputado por otras figuras prominentes dentro del PCC, como Deng Xiaoping y otros líderes veteranos que habían sido purgados durante la Revolución Cultural. Deng Xiaoping finalmente emergió como el líder más influyente y asumió el liderazgo del partido en 1978. Comenzando una serie de reformas económicas y políticas que transformaron radicalmente a China. Reformas de Deng Xiaoping. Deng implementó una serie de reformas conocidas como la política de reforma y apertura, que buscaba modernizar la economía china y abrir el país al mundo exterior. Estas reformas incluyeron la descentralización del control económico, la introducción de incentivos para la inversión extranjera y el desarrollo del sector privado. Se permitió la propiedad privada y se alentó la inversión extranjera. Deng también impulsó cambios en la agricultura, la industria y el sistema educativo, con el objetivo de aumentar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población. Deng Xiaoping logró consolidar su poder a lo largo de la década de 1980, purgando a sus opositores políticos y fortaleciendo su posición como el líder indiscutible de China. Bajo su liderazgo, China experimentó un crecimiento económico sin precedentes y se convirtió en una potencia económica mundial. A pesar de los cambios en el liderazgo y las políticas, el PCC mantuvo su monopolio del poder político en China. Aunque se produjeron reformas significativas, el partido mantuvo un control firme sobre la sociedad y la política del país. El legado de Mao Zedong en China es complejo y abarca múltiples dimensiones de la política, la sociedad y la cultura. A pesar de las críticas y controversias que rodean su gobierno, Mao dejó una huella indeleble en la historia de China que sigue siendo objeto de debate y análisis hasta el día de hoy. A continuación, se detallan algunos de los aspectos más destacados del impacto duradero de Mao en China. Mao desempeñó un papel fundamental en la fundación y consolidación del Partido Comunista de China, PCC, así como en el establecimiento de la República Popular China en 1949. Su liderazgo durante la Revolución China y la Guerra Civil le otorgó un estatus legendario como el fundador de la China comunista. La ideología maoísta, basada en el marxismo-leninismo adaptado a las condiciones chinas, influyó profundamente en las políticas y decisiones del gobierno durante décadas. Mao promovió un enfoque radical hacia la revolución social y económica, incluida la colectivización agraria y la industrialización forzada. Sin embargo, su legado político también está marcado por el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, dos políticas que resultaron en desastres humanitarios, económicos y culturales a gran escala. Mao aspiraba a transformar la sociedad china a través de la revolución y la movilización de las masas. Promovió un ideal de igualdad social y movilización popular, alentando la participación activa de los campesinos y los trabajadores en la construcción de una nueva China. La revolución cultural, en particular, tuvo un impacto profundo en la sociedad china al desencadenar una ola de violencia política, represión y persecución de intelectuales, artistas y personas consideradas como burguesas o revisionistas. A pesar de los aspectos negativos, el legado cultural de Mao también incluye la promoción del idioma chino simplificado y el resurgimiento del nacionalismo chino como fuerza unificadora en la construcción del Estado comunista. Mao presidió la transformación de China de una sociedad agraria atrasada a una nación industrializada y nuclear.
Sin embargo, su enfoque en la industrialización rápida y la movilización de recursos humanos resultó en fluctuaciones económicas y crisis, como la hambruna causada por el Gran Salto Adelante. A pesar de estos desafíos, Mao estableció las bases para el desarrollo económico futuro de China, incluida la inversión en infraestructura y la educación. En conclusión, el legado de Mao Zedong en la historia de China es innegablemente profundo y complejo. Como líder revolucionario y fundador de la República Popular China, Mao desempeñó un papel crucial en la transformación del país de una nación agraria atrasada a una potencia mundial en el escenario político y económico. Su visión audaz y su carisma personal inspiraron a millones de chinos a unirse en la lucha por la liberación nacional y la construcción de un Estado socialista. Sin embargo, este legado también está marcado por la controversia y el sufrimiento. Las políticas radicales de Mao, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural, resultaron en enormes costos humanos y económicos, incluidas la hambruna y la represión política. A pesar de sus aspiraciones de igualdad y justicia social, el régimen maoísta también fue responsable de violaciones graves de los derechos humanos y la supresión de la libertad de expresión. Hoy en día, la figura de Mao sigue siendo objeto de debate y reflexión en China y en todo el mundo. Para algunos, representa el idealismo y la determinación de un líder revolucionario que luchó por el bienestar del pueblo chino. Para otros, encarna los peligros del autoritarismo y el culto a la personalidad, que llevaron a sufrimiento y tragedia para millones de personas. En última instancia, el legado de Mao Zedong nos recuerda la complejidad de la historia y la política y nos desafía a examinar críticamente las figuras y los eventos que han dado forma al mundo en que vivimos. Su influencia perdura en la China contemporánea y más allá, sirviendo como recordatorio de los altibajos del liderazgo y el poder en la búsqueda de un futuro mejor. Si te interesó este contenido sobre la vida y el legado de Mao Zedong, asegúrate de suscribirte al canal para acceder a más contenido histórico y político. Mantente actualizado con análisis profundos sobre figuras históricas, eventos significativos y temas relevantes que han moldeado nuestro mundo. No te pierdas las próximas publicaciones y únete a nuestra comunidad de aprendizaje e intercambio de ideas.